Yo tengo una duda, es que quiero, Bueno, le voy a presentar pantalla, bueno, con mucho gusto. ahí ya está. Sí, está viendo esa pantalla. Eh, bueno, aquí, bueno, ya tengo todo, toda la interfaz y tengo acá la Ujú. clase paciente en la que creé ya cada uno y le asigné el precio. Y le hice los header para enviarlos y los header para obtener. Y este es para después para llamarlos para cuando lo necesite acá, en donde voy a hacer el código. A ver, muéstrame la Y clase otra vez, qué pena. Ujú. Ya. esto es para, pues, para poderlo usar acá cuando lo necesite. Y creé un evento también para esta lista, Ujú. para añadirlos a esta lista los que me seleccione. Y Ujú. ahora quiero obtener los que ha seleccionado aquí y no sé muy bien cómo. O sea, esto estaría mal. Quiero obtener los que me ha seleccionado para irlos comparando por los que Pero tengo. es que en paciente tú tienes registrados solamente son los precios nomás. Tú no tienes registradas cadenas ahí. Pues nada, todas esas variables son enteras. O Tiene sea, los yo precios, miro ¿no? int, son puras variables, puros números, lo que almacenaste en esa clase. Mm, Entonces, profe, aquí podría ponerlas normal como string y ya crearía los constructores y jalaría esas y las compararía acá, compararía ese string con con el que me ha seleccionado aquí, ¿no? Lo que pasa es que esa clase es bien básica. Esa clase debería tener un campo para el nombre del laboratorio y un campo para el precio del laboratorio. ¿Sí? Mm, Y claro, esa pues se la aquí llenan entonces, en el init componentes, porque ahí, como ya, todo es número. O sea, lo único que está almacenando, eso es un arreglo de números. No. Más bien, cámbiale el nombre a esa clase, no le llame paciente porque no se va a llamar paciente eso. Eso se tiene que llamar otro. Sí, tiene que crear una nueva clase porque usted sabe que el nombre del archivo es el mismo del, el mismo de la clase. Y segundo, solamente la clase debería tener dos atributos, ¿no? El nombre del laboratorio y el precio del laboratorio. Ahora, ¿dónde le alimenta usted los datos? En el init componentes del formulario. Ahí se le alimenta. o ¿Sí? sea, Y acá con nada eso, más, no. esta no iría esta clase, ¿no? Solamente iría una con la variable que va a almacenar el que él seleccionó. Sí, señor. En ese caso, sí, y ahí ya tendría un arreglo de datos, básicamente con dos campos, ¿no? Con lo que es la cadena y lo que es el valor. ¿Listo? Acá, Bueno, profe, entonces iría el que me va a almacenar el que él seleccione. ¿Y el otro cuál era? solamente son dos campos, el campo de la descripción del laboratorio y el valor nomás. Sí, por favor, cuéntame. Ah, ya, ya, ya. Y ¿Cómo está Elenita? ¿Cómo le va bien? Aquí me dan unas actividades, tranquila. bueno, entonces, profe, ahí aquí ya me va a tener los que él seleccionó y ese, el que él me selecciona, lo voy a añadir o a comparar con los de la clase. Haga el favor, espéreme un momentico, ¿no?
Qué pena, me estaba entrando una llamada de la rectoría. No esperé que era, no pensé que eran de ellos. Entonces, verás, ahí la clase que tú me indicas, David, eh, sí, Andrés, perdón, Andrés. sí, la clase no debería ser de paciente, primero que todo. Esa es una clase de un Sí, es que laboratorio, ¿no? esa no la creé para el paciente, pero después ya, como le pregunté Claro, al no había comienzo, necesidad. ya le cambié lo demás, pero no le cambié el nombre. Eso, entonces mira que tú tienes ahí dos modelos de datos, ¿no? Me imagino que uno debe ser para cada lista, ¿cierto? Y en la primera lista, por ejemplo, vamos después de init components, más arriba. Eso, después ahí cuando tú tienes creado, me imagino que la primera lista debe ser la lista donde están los laboratorios Ajá, y la segunda los seleccionados. Entonces, por sí. ejemplo, ahí, después de asignar los modelos, tú tienes que agregar a la lista a datos T, ¿sí? A datos T que tienes tú creado ahí, tienes que agregar los laboratorios, pero derivados de la clase. Entonces, si quieres, ven, te ayudo a escribir algo ahí. Vamos a la línea 23 o ábreme un espacio. Eso, escríbele datos T punto, add element. Entonces, colócale Aquí. sí, new, lav, espacio, lav. Escríbelo, ¿no? Yo sé que va a quedar error. Lav, de LAB larga. LAB larga. Lav abre paréntesis, entre comillas, coloquémosle, entre comillas, coloquémosle prueba de embarazo, coma, después de la comilla una coma, después de las dobles comillas una Mm, coma. ah, ya, profe, o sea, es para añadirlos de acá, ¿no? Sí, desde acá. Y entonces dale 20.000, escríbele ahí 20.000. Eso, y ahí empiezas a crear los laboratorios con su respectivo precio. Y desde ahí tú ya puedes empezar a comparar. Sí, O o sea, sea, profe, ya, esto me va a mandar acá, ¿no? sí, eso lo envié ahí. Ah, ya. Entonces esto tendría que borrar que está en el modelo. Claro, eso se te pierde. Eso es lo que le pasó al otro Claro. compañero que hizo la pregunta. Sí, Ya, porque ya profe. tú lo manejas de manera dinámica. Entonces necesitas crear una clase que se llame LAF. Y esa clase que se llama LAF, así como está ahí, por eso te genera el error. Esa clase que se llama LAF tiene que tener dos campos, ¿no? Una para registrar el nombre del laboratorio y otra para el precio. Y ahí me va a ir comparando la clase con este lab, Claro, ¿no? ahí ya lo que haces en el ciclo, vamos al ciclo más abajo. Aquí en el ciclo, entonces, tú recuperas el índice no, tú debes, a ver más arriba, no sé qué parte sea eso. A ver. Ahí Donde estás agregando. acá donde Sí. selecciono y Eso, aparece. tú tienes con el get selected index, tú tienes el elemento, ¿cierto? Eso, Sí. ahí justamente ahí. En esa variable II está el elemento. Claro que tú no lo adicionarías, ¿cierto? Bueno, tú lo adicionarías, listo, no hay ningún problema. Pero mira que ahí estás adicionando el índice seleccionado, ¿no? Tienes que adicionar es el ítem seleccionado. Es que Ah, este sí, get sí. selected index te devuelve un índice, un número. Entonces agregarías son números ahí. Tú tienes que seleccionar son los ítems y esos ítems los agregas a la otra lista. Y con eso ya te permite comparar porque ya tienes el campo de tipo cadena ahí, ¿sí? Entonces, por favor, ahí te recomiendo es que mires bien los códigos donde recuperamos cada elementos, recuperamos índices, ¿cierto? Ahí hacemos castings, porque si Profe, no, ahí es largo esta partecita. con esta de laboratorios te creo una clase, ¿no? Claro, una clase. Y en esa clase voy a crear una variable donde va a asignar, va a comparar es con esto. Con la primera.
Ujú. Y puedes recuperar el segundo para hacer la factura. Mm, ya, profe. Ahí sí hay bastante trabajito, todavía falta. Ujú. Bueno, Gracias, muchachos. profe. Ujú. Bueno, entonces, bueno, los tengo que dejar. Sí, cualquier cosa me escriben al WhatsApp, entonces. Sí, Profe, eso es vea, que yo una les voy a última ayudar. preguntita. Cuéntame, Santiago. Sí, es que verano, yo estoy haciendo, o sea, lo mismo que presentó el compañero, o sea, pues lo estoy añadiendo, pero lo que Ujú. pasa es que cuando lo añado en la lista me aparece pues el nombre del objeto larguísimo y yo solo quiero que me aparezca es Sí. el Ya, atributo, pues prueba de sí. embarazo, pues el Solamente nombre. en la clase base, en esa clase base, Santiago, agrégale un método toString. Ese método toString hace que lo que se presente en la lista sea lo que tú escribas en ese método, para que no salga el nombre larguísimo. O sea, cuando lo añado le coloco tu string. No, 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 a la clase base, ¿cómo sale, cómo se añaden objetos, cierto? Sí. Esa clase tiene que tener un constructor, unos getters y unos setters, pero también tiene que Ajá. tener un toString, y ese toString significa cadena, ¿cierto? Eso hace Ujú. que no se muestre el nombre largo del objeto, sino lo que tú escribas internamente en el toString. Ese lo puedes generar también, así como generar los getters y los headers, puedes generar un nuevo método que sea toString y ese ya sería el que se miraría en el objeto, ya en la interfaz del usuario. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, bueno, jóvenes, los tengo que dejar. Estoy atento al chat, ¿listo? Cualquier inquietud. Me mandan pantallazos y cositas por el estilo. Que tengan buen día. Chao, chao.